Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Muy bien, caminantes, continuamos nuestra catequesis de los sacramentos. Hoy iniciamos los sacramentos de curación o de sanación, que constituyen dos sacramentos: el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. Vamos a dar inicio entonces con el sacramento de la reconciliación. Primer elemento, nombre de este sacramento. Lo conocemos con el nombre de penitencia, confesión o reconciliación. Podemos decir que se llama sacramento de la conversión, porque es el sacramento a través del cual Jesús nos llama a convertirnos. Mateo 1:15. Es el sacramento de la penitencia, porque nos llama al arrepentimiento y a la reparación. Es el sacramento de la confesión, porque implica confesar los pecados al sacerdote. Es el sacramento del perdón, porque a través de él Dios concede el perdón al penitente. Es el sacramento de la reconciliación, porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Dejaos reconciliar con Dios, 2 de Corintios 5:20. Segundo elemento, la materia y la forma del sacramento. La materia es el dolor de corazón o contrición, el arrepentimiento, que también se llama contrición, que debe estar inspirado en motivaciones que brotan de la fe. Si el arrepentimiento es concebido por amor de caridad hacia Dios, se le llama perfecto. Si está fundado en otros motivos, se le llama imperfecto, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1492. El dolor del corazón o contrición, los pecados dichos al confesor de manera sincera e íntegra, y el cumplimiento de la penitencia o satisfacción. La forma del sacramento son las palabras que pronuncia el sacerdote en el momento en el que nosotros vamos a recibir el sacramento de la confesión. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo el mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es la fórmula que entonces se emplea en este sacramento. Finalmente, el sujeto en esto de los elementos del sacramento. El sujeto es toda persona bautizada que, habiendo cometido algún pecado grave o venial, acuda a confesarse con las debidas disposiciones y no tenga ningún impedimento para recibir la absolución. Aquí es importante decir, pues, que el que peca lesiona el honor de Dios y su amor, su propia dignidad de hombre llamado a ser hijo de Dios y el bien espiritual de la Iglesia, de la que cada cristiano debe ser piedra viva, nos dice el Catecismo en el numeral 1487. Luego, en el numeral 1440 también se nos habla del pecado. El pecado es ante todo una ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo atenta contra la comunión de la Iglesia. Por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. El ministro de este sacramento es el presbítero o sacerdote, autorizado y con la facultad otorgada por el ordinario del lugar, es decir, por el obispo, la facultad para perdonar los pecados. ¿Qué es el sacramento de la penitencia o reconciliación?
El sacramento de la penitencia o reconciliación es un sacramento de sanación. Cuando yo voy a confesarme, dice el Papa Francisco, es para sanarme, para sanar el alma, para sanar el corazón por algo que no está bien. Es el sacramento que nos permite tomar conciencia de nuestro propio mal, de nuestras culpas, para abrirnos a la misericordia de Dios que transforma la vida, ¿no? Por eso este sacramento lo llamamos de la confesión, porque brota directamente del misterio pascual. Es muy interesante este sacramento, muy bonito y muy importante para nuestra vida cristiana. Fundamentación bíblica de nuestro sacramento de la penitencia. La facultad que tiene la Iglesia para conceder en nombre de Dios el perdón de los pecados proviene del mismo Cristo, quien confirmó esta facultad a sus apóstoles al decirles: la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Juan 20, 21, 23. También dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Y a los apóstoles: yo les aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 18, 18. También nos conviene leer Marcos 1, 15 y Lucas 15, 18. Segunda de Corintios 5, 20. Mateo 5, 24. Gálatas 3, 27. Primera carta de Juan 1, 8. El libro del Evangelio de San Lucas 11, 4. Apocalipsis 2, 5. Juan 16, 8, 9. Juan 15, 26. Hechos de los Apóstoles 2, 36, 38. El Papa Francisco dice que el sacramento de la penitencia y la reconciliación lo llamamos también sacramento de la confesión porque brota directamente del misterio pascual. En efecto, dice, la misma tarde de Pascua el Señor apareció a los discípulos encerrados en el cenáculo y luego de dirigirles el saludo de la paz, sopló sobre ellos y los invitó pues a vivir este sacramento. Juan 20, 21, 23. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Esta fundamentación bíblica revela la dinámica más profunda contenida en este sacramento, sobre todo el hecho de que el perdón de nuestros pecados no es algo que podemos darnos a nosotros mismos. Yo no puedo decir yo me perdono los pecados, no, porque el perdón se pide a otro y en la confesión pedimos perdón a Jesús. Eso nos dice el Papa Francisco. Efectos del sacramento de la penitencia o de la reconciliación, ¿no? Entonces encontramos aquí que el principal efecto de este sacramento es la reconciliación con Dios. Es volver a la amistad con Él, es una resurrección espiritual, alcanzando nuevamente la dignidad de los hijos de Dios. Aumenta la gracia santificante, reconcilia al pecador con la Iglesia, se recuperan las virtudes y los méritos perdidos por el pecado grave, otorga la gracia sacramental específica que es curativa, porque devuelve la salud del alma y además fortalece para combatir las tentaciones. La reconciliación con Dios, ¿no?, por la que el penitente recupera la gracia. Es lo que nos dice entonces el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1496. Además, pues, se recupera la paz, la serenidad de la conciencia
y el consuelo espiritual. Los compromisos de este sacramento. Quien acude a este sacramento adquiere el compromiso serio de convertirse, es decir, de cambiar de vida. Y esta conversión es algo profundo porque implica vivir desde el amor en confianza en Dios. También el compromiso de reparar las culpas y reparar los pecados y errores cometidos. Dice el Papa Francisco, alguno puede decir, yo me confieso solamente con Dios. Sí, tú puedes decir a Dios, perdóname, y decirle tus pecados. Pero nuestros pecados son también contra nuestros hermanos, contra la Iglesia. Y por eso, dice el Papa, es necesario pedir perdón a la Iglesia y a los hermanos en la persona del sacerdote. Pero Padre, dirás, a mí me da vergüenza. También la vergüenza es buena, dice el Papa, es salud. Tener un poco de vergüenza, porque cuando una persona no tiene vergüenza, pues es sinvergüenza, ¿no? Dice el Papa Francisco. La vergüenza nos hace bien, nos hace humildes, y el sacerdote recibe con amor y ternura esta confesión en nombre de Dios y perdona. También desde el punto de vista humano, para desahogarse es bueno hablar con el hermano y decirle al sacerdote estas cosas que pesan tanto en el corazón. Uno siente que se desahoga ante Dios con la Iglesia y con el hermano. Por eso, queridos jóvenes, queridos cristianos, padres de familia, no tengan miedo a la confesión. Uno cuando está en la fila para confesarse, pues siente todas esas cosas, dice el Papa. También la vergüenza, pero luego cuando termina la confesión, sale libre, grande, bello, perdonado, blanco, feliz. Y esto es lo hermoso de la confesión. Queridos amigos, celebrar el sacramento de la reconciliación significa estar envueltos en un abrazo afectuoso. Es el abrazo de la infinita misericordia del Padre. Recordemos aquella bella parábola del hijo que se fue de la casa con el dinero de su herencia, despilfarró todo el dinero y luego, cuando ya no tenía nada, decidió regresar a casa, pero no como hijo, sino como siervo. Tanta culpa había en su corazón y tanta vergüenza, y la sorpresa fue que cuando comenzó a hablar y a pedir perdón, el padre no lo dejó ni hablar. Lo abrazó, lo besó e hizo una fiesta. Y yo les digo, nos dice el Papa Francisco, cada vez que nos confesamos, Dios nos abraza, Dios hace una fiesta. Vayamos adelante por este camino. Finalmente, recordemos que en nuestra guía tenemos un trabajo. Vamos a hacer el siguiente taller. Primero, vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con los pasos para una buena confesión. Allí encontrarás unas imágenes y tú las vas a ordenar. Los 5 pasos para hacer una buena confesión. Segundo, en pocas palabras vas a contar y a narrar en tu cuaderno escribir cuál fue la experiencia que tuviste en tu primera confesión. Tercero, ¿cuál de los pasos para la buena confesión consideras que es más difícil cumplir? Y luego pues encontrarás allí un crucigrama y una invitación a realizar estos pasos espiritualmente, ¿no es cierto?, para poderte confesar. Luego analizar algunos aspectos de tu vida y tu conducta y a recordar que el pecado destruye la presencia de Dios. Algunas cosas litúrgicas y un pequeño resumen que nos pide este taller de la catequesis que hemos vivido hoy. Que el Señor los bendiga.